Somos una iglesia santa. San Agustín la llamaba la casta prostituta, decía casta porque la guía el Espíritu Santo y prostituta porque es manejada por los hombres. Y la verdad os hará libres. Ese es el lema de este canal y el lema de esta universidad. Y la verdad os hará libres. ¿Cómo vamos a callar la verdad? ¿Cómo la vamos a ocultar? ¿Sí? Ahora, si en Irlanda los obispos no hubieran ocultado lo de los curas pederastas, la crisis sería menos grave. Que hay crisis, sí, y que el demonio está atacando especialmente a la iglesia porque es la verdadera y única iglesia de Cristo. Pero omitirse y callar y silenciar la verdad me parece terrible, terrible. Es decir, enmascarar la verdad me parece terrible, maquillarla. Si uno en Colombia le dice una verdad a una persona y se volvió un enemigo, se volvió un enemigo, o lo revierte con un ping-pong, un golpe de ping-pong, dándole una calumnia a uno para descalificarlo. No, estamos en crisis. Yo en los congresos que nosotros hacemos oigo, pero filas de personas diciéndome es que mi párroco dice tal cosa, que mi párroco dice tal cosa. Y como se disolvió la teología mística, empezaron a psicologizar las cuestiones espirituales. Y empezaron a confundir lo que Pablo distingue entre el alma y el espíritu. Por eso saqué el libro de discernimiento y profecía. Discernimiento y profecía. Para discernir qué es verdad y qué no es verdad. Para saber si un sueño viene de Dios, viene del diablo, o viene de un plato de frijoles, o unas visiones, o viene de la droguita que se está fumando. Entonces Jung confiesa que él mismo, el señor Ansel Grum confiesa que él mismo estudió a Jung, y con esas categorías, y con Hegel, un ateo espantoso, materialista, de la tesis y la antítesis, con esas categorías y otras categorías como Heidegger y otros filósofos, va a calificar la Biblia y las va a introducir dentro de la Biblia. Leamos un poco, es que yo no les estoy diciendo una exageración, porque una de las formas de descalificarlo a uno es que usted es exagerado, usted es un fundamentalista. Eso, un pobre médico que fue y corrigió a un curita que dijo una herejía allá en el púlpito, un curita joven de esos que estudió allá en la Javeriana, y vino y lo corrigió el médico y le dijo, es que usted es un fundamentalista, usted me entiende, usted es un ignorante, ya, con eso lo sacó. No señor, es que la Biblia es literal, no dice el artículo 115 del Catecismo tomando un texto en latín de Santo Tomás de Aquino, que no le quiero repetir el latinado, y que tiene 4 versiones, la literalidad de la Biblia. No dice que los evangelios son libros históricos, no dice el Concilio Vaticano, o le creemos a la iglesia, o nos volvimos luteranos todos como el señor Ansel Grum, que puede interpretar la Biblia como le da la gana, a su amaño, y meterle categorías psicoanalíticas de Jung, que Jung, hay que leer al padre Mispagua, de WTN. Jung es el psicoanalista de la nueva era, del satanismo, de la parte oscura, que tiene cosas buenas, que habló de Dios, por supuesto. Nadie absolutamente malo, nadie absolutamente bueno. Eso también es Santo Tomás. Psicología transpersonal maneja. John Brent Dawes, Ken Wilber, los libros de Peter Schellenbaum, vincula las experiencias místicas con la psicología actual. Me interesa e inspira para comprender e interpretar de una manera nueva los textos místicos, es decir, los textos místicos mirados desde el punto de vista del psicoanálisis, pero no del Espíritu Santo y de la teología mística. Veamos algo aberrante sobre Abraham, de este señor Ansel Grum. Abraham necesita de la energía masculina de 3 hombres para hacerse fecundo, y de igual modo los hombres necesitan la comunión con hombres que les protejan. Además es un defensor del homosexualismo, el señor Ansel Grum, que San Pablo condena, que el Apocalipsis condena, que la Iglesia condena. Es decir, los homosexuales, si viven sin pecar y viven en santidad, pueden llegar a ser santos. Pero el pecado del homosexualismo es una aberración, una degeneración. Pero este no. El ángel del Señor le impide el sacrificio y perdón. Abraham necesita de la energía masculina de 3 hombres, pobrecitos los judíos, los musulmanes y los católicos, que nuestro padre Abraham los psicoanalizaron,
y lo degeneraron también, pues necesita energía masculina para ser fecundo. Por Dios, eso es una aberración, eso es una infamia, perdónenme. Y eso es del señor Ansel Grum, que lo traen a dictar conferencias carísimas a 35.000 pesos, ¿no? Si usted es un buen católico, no asista a esas cosas, ni compre esos libros. ¿Para qué se va a envenenar el alma? ¿No? Volvamos a esto. Dice, una interpretación sería: quien ordena a Abraham sacrificar a su hijo no es Dios, sino la enfermiza imagen que Abraham tiene de Dios. O sea, ya nuestro padre Abraham no es un santo, sino tiene una enfermiza imagen de Dios. Oiga, el psicoanálisis, ¿cómo es de perverso? No, este es más degenerado que Freud, perdóneme. Freud tenía una obsesión sexual, este mezcla otras cosas muy raras, porque coge a Carl Jung y lo va metiendo ahí. Les recomiendo que, si no me creen, entren en internet, catholic.net, 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 y pregunten por don Ansel Grum. Y si no, en EWTN pregúntenle al padre Nispagua, que tiene un excelente libro, Los Católicos y la Nueva Era, y tiene un capítulo sobre Jung muy impresionante, el padre Nispagua, y él estuvo involucrado y metido con Jung, y confiesa que se equivocó, y que muchos jesuitas en los Estados Unidos se equivocaron con lo del yoga, con lo de esta cosa. Es decir, el padre Nispagua, el director de EWTN, un eminente jesuita, que le aplicó las reglas de discernimiento a varios famosos videntes, ¿no? Bueno, y los descalificó porque es un jesuita que regresó al redil y que es un hombre de Dios y es un hombre, un gran predicador, por eso está reemplazando a la Madre Angélica, y él habla de Jung, ¿no es cierto? Entonces Abraham piensa que Dios le está pidiendo el sacrificio de su hijo, que con Dios justifica él su agresividad en relación con su hijo. ¿Qué tal esas? Oiga, definitivamente los psicoanalistas son bastante perversos, le cuento. El pobre Abraham, cómo lo analizan, ¿no? De una forma increíble. Esto es lo que le gusta a Jung. Ansel Grum, Luchar y Amar, San Pablo, 2006. Ahí está en ese libro. O sea, ordena a Abraham sacrificar a su hijo, no es Dios, sino la enfermiza imagen que Abraham tiene de Dios. Y que Abraham necesita la energía masculina de 3 hombres. La iglesia ha visto en esos 3 jóvenes que visitaron a Abraham a anunciarle que iba a tener un hijo, una imagen trinitaria, y en el fondo eran 3 ángeles. Era eso. Esa es la verdad simple y llana, pero no es esa retorcida, perversa imagen que trae Ansel Grum aplicando la teología de Jung. En el librito Incertidumbre, editorial Guadalupe, Navarra, comentando el milagro de Marcos 9, 14, 28, cuando Jesús cura por medio de un padre el hijo poseído que echaba espuma por la boca, dice Ansel Grum, que ese espíritu en realidad es la represión del hijo. O sea, no hay espíritu inmundo, otro que niega el demonio, negando la iglesia. La represión del hijo que no puede manifestar sus deseos de rechazo hacia su padre, y cuya causa es la misma proyección de un padre hostil que transfiere hacia su hijo. A mí esas cosas retorcidas de los psicoanalistas me parecen terribles. Con razón el psicoanálisis en Europa y en Estados Unidos está de modé, está pasado de moda, eso ya no se usa. Ahora está la antipsiquiatría, eso han evolucionado. A mí me explicaba uno que fue presidente de la Sociedad Psicoanalítica, el Gato Carvajal, hace años, que se salió del psicoanálisis y se pasó para la antipsiquiatría. La psicología tiene, como la filosofía y como la economía, unas arquitecturas mentales con unas hipótesis que de pronto aciertan, que hay algunas válidas y algunas verdaderas, pero todavía está en el campo hipotético, en el campo de la creación humana también. Es decir, lo único que es válido es la palabra de Dios. Y si no, lee el código secreto de la Biblia para que vea que es infinitamente válida, matemáticamente válida. Además el cumplimiento profético de 60 profecías sobre Jesucristo y el cumplimiento en su vida ratifican y certifican que esa es la palabra de Dios y la verdad de Dios. Vamos a hacer un paréntesis un instante.